Bueno, video de la célula, toma 435. Bueno, vamos a intentar hacerlo lo más breve porque, bueno, siempre hay mucho para hablar de las células, ¿no? De hecho, hay ramos de la biología que se encargan de estudiar justamente cosas microscópicas, ¿no? Pero bueno, a grosso modo, vamos a trabajar con células eucariotas, que son aquellas que tienen núcleo. Si tenemos una prototipo, una célula que puede ser animal en este caso, y una célula vegetal, ¿sí? Como diferencias ahora las vamos a ver, pero vamos a arrancar por animal mejor, ¿sí? Partamos de la base, del núcleo, ¿sí? El núcleo que vendría a ser es un orgánulo con una bicapa de membranas, ¿sí? Tiene una envoltura nuclear para proteger la cosa más importante para la célula, que es su material genético, el famoso ADN, ¿sí? El ADN, aquí dentro, se puede encontrar en diferentes niveles de condensación, pero generalmente es el que codifica toda la información para que la célula pueda trabajar. Es el cerebro de la célula, básicamente, ¿sí? Así que, bueno, dentro del núcleo siempre se va a encontrar, generalmente el corrijo se va a encontrar durante lo que sería su interfase, un nucleolo. El nucleolo lo que tiene que ver es una condensación de ADN y ARN donde se producen los ribosomas, o las partes de los ribosomas. Es fácil de ver con tinciones, ¿sí? Dentro del núcleo hay una capa, ¿sí? Que se llama la lámina nuclear, que está dentro de las dos membranas nucleares, que es donde generalmente se sujeta la cromatina para poder trabajar, ¿sí? También se pueden encontrar para googlear los corpúsculos de Bach y cosas interesantes. Bueno, está sumergido en un material similar al citoplasma, pero bueno, tiene menor concentración de cosas. De hecho, a ver, lo que ocurre es que la membrana, la envoltura nuclear es súper selectiva, ¿sí? O sea, para entrar y salir del núcleo tenés que pasar a través de unos poros, que se llaman poros nucleares, ¿sí? Que son unos compuestos de proteínas que regulan demasiado la entrada y la salida de cosas. Entonces, se encarga más que nada, bueno, de dejar entrar las cosas necesarias para producir ribosomas o para producir, o sea, replicar el ADN, para sintetizar ARN, para replicar el ADN, ¿sí? Y bueno, salen cosas por ahí. La segunda envoltura es como la más interesante, ¿sí? Porque entre la primera y la segunda capa se forma un espacio, que es el espacio perinuclear. Bueno, en ese espacio se continúa con lo que son los retículos endoplasmáticos, ¿sí? Acá lo hicimos en rojo, ¿sí? Entre la membrana interna y la membrana externa hay un vacío que se continúa con la parte interna de los retículos endoplasmáticos. A ver, hay dos tipos de retículos endoplasmáticos. Uno es el rugoso, que se llama rugoso porque tiene ribosomas asociados a la membrana, ¿sí? Tiene una estructura, siempre se dibuja de la misma forma, pero en realidad es fluido, puede cambiar su forma, ¿sí? Son dos membranas que forman láminas de una forma como estirada, ¿sí? Y con un espacio entre medio, que se conectan entre sí, entre varias capas. Y bueno, los ribosomas lo que serían, a ver, se encargan principalmente de traducir, ¿sí? O sea, agarran el ARN mensajero que viene del núcleo, que es el que manda la información, por decirlo así en criollo, agarra el ribosoma y empieza a leer, ¿sí? A leer ese ARN mensajero que viene del núcleo. Y ahí empieza, con ayuda de ARN de transporte, a traer aminoácidos y cosas necesarias para ensamblar las que son las cadenas polipeptídicas, o bueno, proteínas entre comillas, porque depende de la proteína, van a pasar por otros procesos, ¿sí? De los ribosomas que están por fuera del retículo endoplasmático, guarda con eso, las proteínas que se sintetizan pasan adentro del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Donde se le hacen algunos procesos o se le hace control de calidad para, bueno, definir si la proteína funciona o no funciona. Pasa el retén, como quien diría, ¿no? O sea, tiene que pasar control de calidad. Bueno, se hace acá, es muy importante el retículo endoplasmático rugoso. El liso, guarda con esto, tiene como diferencia, tiene una estructura diferente, sí, de hecho es más tubular. Por eso intenté hacerlo como unos tubitos, así, pero bueno, no soy muy bueno haciendo arte. Son estructuras tubulares más irregulares, de hecho no siempre están vinculadas necesariamente al retículo endoplasmático rugoso, pero sí generalmente se continúan, ¿sí? Se continúan uno con el otro, como pasa con la membrana externa nuclear y la membrana del retículo endoplasmático rugoso, y se continúa hasta el liso, ¿sí? El liso no tiene ribosomas, entonces no sintetiza proteínas, pero ¿qué hace? Es súper importante, bueno, para reservar calcio, pero sintetiza lípidos. O sea que si no estuviese el retículo endoplasmático liso, no se podría sintetizar lípidos y no habría, por ejemplo, membrana celular.
como así, la membrana celular es una bicapa de fosfolípidos y los lípidos se producen donde en el retículo endoplasmático liso. Así que bueno, eso es súper importante. Una cosa que pasa acá también se producen son los peroxisomas. ¿Sí? Los peroxisomas son una vesícula, por decirlo así, ¿sí? Que tiene una membrana. Esta membrana contiene dentro, ¿sí? Vamos a decirle enzimas oxidativas. O sea, lo interesante de los peroxisomas es que producen peróxido de hidrógeno o la famosa agua oxigenada. Bueno, es altamente oxidativa, entonces se utiliza justamente para oxidar sustancias, ¿sí? Esos parten, vamos a tomarlo patrón de color amarillo, bueno, parten de los retículos endoplasmáticos, ¿sí? Otra cosa que hacen los retículos endoplasmáticos, producen vesículas que después se exportan ¿a dónde? Al aparato de Golgi. ¿Qué hace el aparato de Golgi? Bueno, digamos que es una especie de central de distribución, entre comillas. ¿Por qué? Porque el aparato de Golgi lo que hace es recibir, ¿sí? Tiene dos regiones, una región por la que recibe las vesículas que vienen desde, bueno, en este caso, los retículos endoplasmáticos, y dentro se hacen procesos como, no sé, se le agrega se le agrega un carbohidrato a una proteína, entonces se hace una glucoproteína. Bueno, eso pasa en el aparato de Golgi, ¿sí? También se producen enzimas que después se embolsan, que otra cosa que hace el aparato de Golgi es embolsar, o sea, generar vesículas también, construidas por una membrana, como por ejemplo pueden ser los lisosomas. ¿Sí? Los lisosomas son, que tengo por acá algunos, ¿sí? Los vamos a ver acá también. Los lisosomas son, pensémoslo en criollo, bolsitas de enzimas, ¿sí? Que funcionan como, no sé, un estómago de la célula, pensémoslo así. O sea, supongamos que la célula, vamos a tomar una célula animal, hace una fagocitosis, o sea, se come, ¿sí? O sea, envuelve con su membrana y absorbe una cosa, ¿sí? X de afuera, ¿sí? Y esta cosa X que viene de afuera es absorbida por un lisosoma y dentro del lisosoma se digiere. O sea, ¿qué pasa? Se metaboliza, se desarma en componentes más simples, ¿sí? O sea, que lo que hacen las enzimas es catalizar, facilitar, ¿sí? Que los procesos químicos, ¿no? Metabólicos. Algo muy interesante de la célula animal es que posee, no sé si se verá bien en la cámara, igual después mando la foto, que poseen centrosomas, ¿sí? Los centrosomas son una estructura con forma de cruz, ¿sí? Que básicamente lo que hace es controlar los microtúbulos de la célula. ¿Cómo los microtúbulos? Y bueno, en la célula animal los microtúbulos son filamentos, unos filamentos tubulares, ¿sí? Compuestos de proteínas tubulares, que básicamente le dan estructura a la célula, ¿sí? Le dan una estructura en el sentido de que permiten mantener su forma y además permiten el transporte de vesículas. Hay proteínas motoras que caminan, son re divertidas, que caminan por sobre los microtúbulos arrastrando estas bolsitas o vesículas, así que son bastante importantes, ¿sí? Algo fundamental, ¿sí? De toda célula, sí, que la vas a encontrar prácticamente en todas las eucariotas, que son tanto en el animal como en el vegetal, son las mitocondrias, ¿sí? Las mitocondrias lo que tienen es que son básicamente la central de producción de energía de la célula, a partir de la glucosa y procesos oxidativos, y utilizando, bueno, la famosa utiliza oxígeno y glucosa para producir energía o ATP, ¿sí? Tiene una doble membrana, es como que, de hecho es parte de la teoría endosimbiótica, igual, lo que dice que hay una bacteria que fue fagocitada o comida por otra célula más grande, y bueno, esta bacteria que era capaz de realizar procesos metabólicos a partir de el oxígeno para producir energía, a la célula le sirvió, vivieron juntas y felices y contentos, ¿sí? Entonces esta doble membrana es importante porque se genera entre las dos membranas una acumulación, ¿sí? de iones entre medio de las dos membranas que luego pasa a través de unas proteínas hacia el interior de las mitocondrias, ¿sí? Haciendo funcionar unas proteínas que generan o catalizan el ATP, ¿no? Algo muy interesante de las mitocondrias es que tienen su propio ADN, o sea que eso es súper interesante, pero tiene un ADN que es casi bacteriano, o sea es un ADN circular, muy divertido también de ver. A ver, similitudes y diferencias, ¿sí? Vegetal y animal. Primero que vamos a ver, la primera gran diferencia que vas a encontrar en todas las células vegetales, bueno, en la mayoría, son las vacuolas, ¿sí? Las células animales pueden tener vacuolas, nadie dice que no, ¿sí? Pero en las células vegetales las vacuolas son importantísimas, ¿sí? Son importantísimas. ¿Por qué? Porque la célula vegetal realiza fotosíntesis. ¿Cómo la realiza? Mediante los cloroplastos, ¿sí? Los cloroplastos son unos orgánulos membranosos
también pertenecen a la teoría endosimbiótica, al igual que las mitocondrias, pero los cloroplastos no están en las células animales. A no ser que se hace esa babosa famosa que hay ahora, pero bueno, eso es para investigar. Los cloroplastos lo que hacen, básicamente, llevan a cabo el proceso de fotosíntesis utilizando la famosa clorofila, que le da su pigmento verde a las plantas. O sea, no es que la planta es verde, lo que le da el color verde es la clorofila. Así que guarda con eso. Igual uno las representa verde como para asociar. Lo que hacen esto es, a partir de moléculas de agua y de dióxido de carbono, sintetizar, ¿sí?, la comida, entre comillas, ¿sí? O sea, y el agua, entonces, ¿qué pasa? O sea, para eso es tan importante la vesícula. Las vesículas, perdón, las vacuolas. Las vacuolas lo que hacen es, básicamente, es una central, una reserva, una bóveda, ¿sí? ¿Qué hacen en la bóveda? En la bóveda guardan la reserva de agua, es el reservorio de agua, tienen un reservorio de electrolitos, tienen un reservorio de lo que sea que le haga falta, lo guarda ahí generalmente, ¿no? Es un depósito gigantesco en las células vegetales. O sea, insisto, en las animales puede haber, pero no son tan grandes. De hecho, es tan importante para la célula que cuando la planta le falta agua, vieron que las plantas cuando le falta agua se marchitan, bueno, es porque se les empieza a acabar el agua de la vacuola, se empiezan a desinflar y se empiezan a marchitar. Eso es muy interesante. Otra cosa interesante es, ambos tienen membrana celular, ¿sí?, que es la famosa bicapa de fosfolípidos, pero las células vegetales tienen una pared compuesta de celulosa. O sea, la celulosa que es papel, ¿sí? El papel es básicamente celulosa. ¿Sí? De eso está compuesto la pared celular de las plantas, que les da una estructura fija. Y generalmente se encuentran bordes rectos, ¿sí? No todas tienen, no es que son cuadradas, pero generalmente se encuentran bordes rectos por la estructura molecular que tiene la celulosa, ¿no? Entonces presentan estos bordes rectos, pero si tiene una pared afuera, ¿cómo se comunica con las otras células? Bueno, hay unas proteínas, se forman unas tubulaciones entre una célula y la otra que les permite comunicarse, ¿sí? Pueden tener algunos microtúbulos, nadie no dice que no, pero lo que no vamos a encontrar comúnmente, lo que no vamos a encontrar van a ser los centrosomas, ¿sí? Eso no lo vamos a encontrar en células vegetales. Así que, bueno, más o menos va por ese lado, ¿sí? Diferencias, entonces, similitudes. Tienen núcleo con doble membrana, se encargan de que protege el material genético, tienen retículos endoplasmáticos tanto lisos como rugosos, los cuales pueden variar en tamaño dependiendo del tipo de célula. Tienen ribosomas, obviamente, si no podrían sintetizar proteínas, ambas tienen mitocondrias, ambas tienen peroxisomas, ambas tienen lisosomas, ambas tienen una membrana celular, si no, no estarían delimitadas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? La vegetal tiene cloroplastos, la vegetal tiene pared celular, la animal no. La animal tiene centrosomas y una estructura de microtúbulos mucho más avanzada, o sea, más importante para la célula animal. Y bueno, como la membrana animal es fluida, es más fácil para poder realizar procesos como anafagocitosis, movimiento y cosas así. Así que bueno, espero no haber hablado mucho, intenté hacerlo lo más resumido posible, igualmente hay mucho para hablar de cada una de las cosas. Un saludo y bueno, gracias por la paciencia para escucharme. Ahora vamos a cortar esto.